Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 64. Estamos en la Epístola Universal a los Hebreos y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 4, 5 y 6. Hebreos 4 sigue el pensamiento del capítulo previo, pero con un énfasis particular en la esperada meta del pueblo del desierto. En este segmento, el escritor se enfoca en el día de reposo como la meta del pueblo hebreo de la antigüedad, el cual dice que ninguno obtuvo, para entonces traer el significado de las buenas nuevas de salvación en Cristo como siendo la promesa de reposo. Comienza con una amonestación, cual a la vez declara que la promesa del reposo del Señor aún está en pie. El verso 2 menciona la importancia de acompañar el mensaje con fe. Dice que la previa generación escuchó la buena nueva, interesantemente relacionado a Cristo en este pasaje, pero que no creyeron la palabra cual escucharon. El verso 3 utiliza las palabras del Salmo 95:11 para traer a memoria la respuesta de Dios ante la incredulidad del pueblo. Por cuanto no creyeron, Jehová juró en su ira que no entrarían a su reposo. El verso 4 es importante al entendimiento de este segmento porque vuelve hasta el principio durante la creación utilizando Génesis 2:2 para describir el origen del reposo. El verso 6 explica que la promesa del reposo aún sigue en pie, ya que la primera generación no entró en él, y luego el verso 7 vuelve a utilizar el Salmo 95, versos 7 y 8, para determinar que Dios estaba invitando a la generación presente, la audiencia hebrea del escritor, a atender la voz de Dios y responder a su llamado para entrar a su reposo. De esta manera, entrar en el reposo del Señor es estar en Cristo. Noten los versos 8 al 11. El escritor anticipa que la respuesta del pueblo hebreo sería que la generación de Josué sí entró en el reposo del Señor por cuanto ocuparon la tierra prometida luego de la conquista. No obstante, insiste que las palabras del Salmo 95, de donde está sacando sus referencias para este segmento, es profético en que denomina otro día para el reposo. Por lo tanto, debe existir otro reposo para el pueblo de Dios, porque como menciona en el verso 10, los que han entrado en el reposo del Señor necesariamente han reposado de sus obras. Finalmente, el verso 11 advierte sobre caer en la misma desobediencia que la previa generación, creyendo estar en el reposo mientras aún seguían en sus obras. Recordamos la audiencia de la epístola. El escritor está haciendo referencia a las obras de la ley por el pueblo hebreo en el desierto. Para el escritor, el reposo del Señor no estaba en la tierra prometida, sino en el Señor de la promesa. Por lo tal, el pueblo pudo ocupar la tierra prometida, pero estuvieron sujetos aún a las obras de la ley por no haber reconocido a Jesús en la sombra de la ley y el tabernáculo. Mientras tanto, Jesús ofrece reposo de las obras de la ley por cuanto ha cumplido como buen sumo sacerdote los requisitos de la ley en cuanto al propicio. Entendiendo esto, podemos notar que el escritor temía que, habiendo recibido el cumplimiento de las obras de la ley, el pueblo regresara a las obras de la ley, rompiendo y rechazando el reposo de Dios en el Señor Jesús. Los versos 12 y 13 hablan de la eficacia de la palabra de Dios. A primera mirada puede parecer que estos dos versos no relacionan el narrativo del capítulo y se interponen entre medio de dos segmentos. Este no es el caso, sino que estos dos versos afirman lo que el escritor ha hablado en el primer segmento del capítulo. Recordando que la audiencia de la epístola eran los hebreos y la palabra de Dios que tuvieron al momento hubiese sido los escritos del Antiguo Testamento, el escritor está afirmando que las escrituras revelan lo que él mismo acababa de afirmar. Si su audiencia se tomaran la tarea de rebuscar en las escrituras, las mismas escrituras revelarían el deseo de su corazón de conocer la verdad y la verdad quedaría expuesta a ellos como ellos también quedarían expuestos a la verdad. Los versos 14 al 16 reafirman el papel de Jesús como sumo sacerdote, habiendo cumplido el ministerio con eficacia. Noten que el escritor reitera la compasión de nuestro sumo sacerdote por cuanto padeció en todo, siendo tentado al igual que nosotros, pero sin pecado. Por lo tal, podemos tener la confianza de acercarnos a él. Por cuanto Él está sentado a la diestra del Padre, acercarnos a Jesús es acercarnos al trono del Padre.
El capítulo 5 sigue el tema del sacerdocio de Jesús, haciendo una apología o defensa de su ministerio como sumo sacerdote. En los primeros 3 versos, el escritor describe la debilidad del sacerdocio arónico en cuanto era compuesto de meros hombres. Los sacerdotes eran tomados de entre los mismos hombres cuales servían, es decir, que los sacerdotes eran susceptibles a las mismas flaquezas que el pueblo al cual servían. Era esperado de los sacerdotes que ofrecieran holocaustos y ofrendas a favor del pueblo y que mostraran algunas virtudes de carácter en su manejo del oficio. Sin embargo, en el cumplimiento de su intercesión por otros, también le era necesario la intercesión por él mismo. De la misma manera en que alguno ofrecía holocausto por sus pecados, también le era necesario al sacerdote, siendo imperfecto, ofrecer holocausto por sus pecados. De esta manera, el oficio del sumo sacerdote era un oficio incompleto en su ejecución. Al mencionar a Jesús como sumo sacerdote, el escritor de la epístola también anticipaba la protesta de su audiencia en cuanto al origen de los sacerdotes. El Antiguo Testamento hace muy claro que los sacerdotes del tabernáculo y los subsecuentes templos provenían de la tribu de Leví. Los sumos sacerdotes eran descendientes particulares de Aarón, el hermano de Moisés. Jesús era de la tribu de Judá, el linaje de los reyes. Como judío en el buen sentido de la palabra, significando su linaje de la tribu de Judá, Jesús no podía cumplir el oficio del sacerdocio conforme a los requisitos de la ley. La Biblia nos menciona 2 casos particulares de reyes quienes intentaron cumplir el oficio de sacerdote y recibieron el juicio de Dios sobre sus vidas. Primeramente, Saúl, aunque Saúl fue benjamita, quien ofreció el holocausto cual le tocaba al profeta y sacerdote Samuel en 1 de Samuel capítulo 13, versos 8 al 14. Por haber violentado el oficio de Samuel, el reino le fue quitado a Saúl. El segundo caso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21, en la historia del rey Usías, quien intentó ocupar el oficio sacerdotal en ofrecer incienso en el atrio adentro del templo. 80 sacerdotes del templo lo resisten y en su furor contra los sacerdotes, teniendo un incensario en su mano, le brotó lepra en la frente y fue echado del templo y de la sociedad. Vivió en aislamiento por 18 años antes de morir. Por lo tanto, era un caso serio presentar a Jesús como sumo sacerdote. El escritor de la epístola entonces utiliza las palabras del Salmo 2:7 para describir la elección de Jesús por el Señor y no por su propia ambición. Luego utiliza las palabras del Salmo 110, verso 4, para describir el sacerdocio de Jesús por otro linaje, el linaje de Melquisedec. Esta referencia es interesante por cuanto declara un linaje sacerdotal fuera del contexto de la ley. La historia breve de Melquisedec se encuentra en Génesis 14, cuando Abraham está regresando de la conquista de los reyes, quienes conquistaron a Sodoma, llevando cautivos a su gente, incluyendo a Lot. Abraham no tan solamente logró recuperar a la gente, pero también todo el botín de Sodoma. Mientras regresa de su victoria, se encuentra con Melquisedec, quien nos dice en la Biblia era rey y sacerdote de Salem. Aunque su interacción es breve en las Escrituras, somos informados de que Abraham le pagó el diezmo del botín y Melquisedec bendijo a Abraham. Aunque el escritor ha de entrar en una comparación más extensa en el capítulo 7, basta conocer aquí que el sacerdocio de Melquisedec era visto por el autor de la epístola como un ministerio válido en el servicio a Dios. La mención del sacerdocio de Melquisedec por David en el Salmo 110, verso 4, afirma esto para los motivos de establecer un linaje sacerdotal en el cual cabe Jesús. Noten cómo el escritor describe la obra de Jesús en la carne como un cumplimiento del oficio sacerdotal. Describe cómo Jesús obró la salvación eterna mediante su obediencia, un contraste a los pecados de los sacerdotes levíticos. En el verso 10 menciona que Jesús fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, luego de haber cumplido con el oficio. El capítulo termina con una reprensión de la audiencia por su falta de conocimiento de las Escrituras y la profundidad de los misterios cual contiene. Noten en el verso 11 cómo el escritor menciona que tiene mucho más para hablar en cuanto al sacerdocio de Cristo y probablemente en cuanto a la salvación, pero que era difícil de explicar,
particularmente por la falta de conocimiento de su audiencia. Los versos 12 al 14 presentan uno de los segmentos más atribuidos a Pablo, por lo cual muchos imaginan que Pablo sea el autor de la epístola. Este segmento se parece mucho a su reprensión de los corintios en 1 Corintios 3, 1 al 3. No debemos tomar esto como indicación de autoría paulina, por lo cual hemos explicado en la introducción a la epístola. Más bien debemos comprender que tal analogía era conocida entre los predicadores y ministros del tiempo, y si en algo se parece, puede ser que el escritor de la epístola haya sido conocido de Pablo, ya que menciona a Timoteo en el capítulo 13. El capítulo 6 sigue con la amonestación a la audiencia, una interrupción a su pensamiento original sobre el sacerdocio de Jesús y Melquisedec, al cual regresará al final de este capítulo. Mientras tanto, el escritor insiste seguir en sus explicaciones, diciendo que no tomará el espacio de la carta para volver a describir el fundamento de la fe, del bautismo, de la imposición de manos, cuál era una referencia al designio de ministros, la resurrección futura de los santos y el juicio venidero, la ira futura, según explicaba Pablo en sus epístolas. El escritor insiste seguir hacia la madurez dependiendo de la ayuda de Dios. Los versos que siguen forman uno de los segmentos más complejos del Nuevo Testamento. Los versos 4 al 6 parecen ser en referencia a individuos quienes habían recibido tanto la salvación en Cristo Jesús como también el Espíritu Santo. El escritor aquí describe que si tales personas recayeran en la fe, sería imposible renovarlos al arrepentimiento de nuevo, porque sería necesario crucificar a Jesús de nuevo. Estas palabras son complejas y el centro de mucho debate. Para nuestros motivos vale la pena observar su contexto mayor. Para esto necesitamos considerar primero el siguiente segmento. Los versos 7 y 8 tienen la intención de explicar mejor las palabras de los versos 4 al 6. Observemos el pensamiento del autor. Utiliza la tierra como ejemplo de las personas y la lluvia como la bondad de Dios. En respuesta a la lluvia, la buena tierra produce fruto, mientras que la mala tierra produce espinos y hierba mala. Ambos terrenos recibieron la misma bendición de Dios. En este caso, pudiéramos decir que ambos grupos han recibido la misma revelación de la bondad de Dios, habiendo gustado del don celestial. Pero el fruto producido por cada uno es diferente. Tomando esto en consideración, regresamos a los versos 4 al 6 en el contexto mayor de la epístola. Debemos recordar la referencia del autor a la generación del desierto en el capítulo 4. Todavía no ha olvidado la comparación cual está haciendo entre la generación antigua y la generación presente. En su analogía del terreno, aquellos quienes no entraron en el reposo del Señor serían la tierra cual gustó del don celestial, pero cual produjo espinos y abrojos. La clave al entendimiento entonces cae en el verso 1 de este capítulo, en el cual el escritor define uno de los rudimentos de la fe como el arrepentimiento de las obras muertas. En esencia, está diciendo que quien hubiese gustado de la revelación del cumplimiento de la ley en Cristo, solo para regresar de nuevo a las obras muertas de la ley, tendría dificultad, siendo imposible, según el autor, arrepentirse de su error. El autor utiliza este punto para traer a culminación su punto de diferencia entre la generación antigua y la generación presente. La antigua había visto las obras de Dios, recibiendo la revelación de Jesús mediante la ley, mas decidieron negar la revelación para seguir la ley. Mientras tanto, la generación presente tenía la plena revelación en Cristo Jesús, y negarlo sería destinarse también a la perdición, semejante a la generación antigua. En los versos 9 al 12, el escritor asemeja a la audiencia al campo, cual produjo buen fruto, reconociendo sus buenas obras y contribuciones al avance del evangelio. No obstante, les amonesta a no hacerse perezosos, sino mantenerse productivos, constantemente trabajando para el reino. En los versos 13 al 20, el escritor habla acerca de la firmeza de la promesa de salvación. Luego de haberles amonestado en cuanto a su continuo servicio, el escritor les amonesta también a trabajar con paciencia, esperando la promesa del Señor. En este caso, sería la promesa del reposo, cual inició todo el segmento.
Utiliza el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento y el juramento de Dios hacia él para enfatizar su punto. Noten cómo describe a Dios jurando por sí mismo, ya que no había nada mayor por lo cual juramentar. Las dos cosas inmutables mencionadas en el verso 18 son el juramento y Dios mismo. Los versos 19 y 20 hacen una alusión al lugar santísimo, cual era el lugar más adentro del tabernáculo y los subsecuentes templos, donde estaba supuesto posar la presencia de Dios. En estos versos, el escritor prepara la apertura para su expansión sobre el sacerdocio de Jesús mediante el orden de Melquisedec en el próximo capítulo. Estos han sido los capítulos 4, 5 y 6 de la epístola a los Hebreos. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.